Mucho se ha hablado sobre la desaparición de la Atlántida o de Lemuria. Sin embargo, son poco conocidos los escritos y narraciones donde se mencionan otras tierras también desaparecidas, como es el caso de Hiperbórea. Hay quienes creen que su nombre deriva del griego y significa más allá de Bóreas, el dios del viento del norte. Según las leyendas, hace miles de años existió una tierra al norte de Europa conocida como Hiperbórea, también llamada Ártida. Estaba habitada por una civilización altamente desarrollada, pero desapareció misteriosamente, al igual que la Atlántida y Lemuria. Según antiguos escritos griegos, Hiperbórea era el país que se encuentra detrás del viento del norte, y las leyendas cuentan que en Hiperbórea vivía un pueblo sagrado con superpoderes. El escritor romano Plinio el Viejo contó que un pueblo feliz, que se llaman hiperbóreos, alcanza años muy avanzados. El sol brilla allí durante 6 meses, y este es solo un día en el que el sol no se esconde desde el equinoccio de primavera hasta el otoño. Las luminarias se levantan solo una vez al año, en el solsticio de verano, y se ponen solo en el invierno. Este país está todo al sol, con un clima fértil y desprovisto de vientos dañinos. No hay discordia ni enfermedad de ningún tipo. La muerte llega allí solo por la saciedad de la vida. No hay duda de la existencia de este pueblo. Para los antiguos griegos, los hiperbóreos no eran un pueblo mitológico, sino personas reales, al igual que los feacos, los etíopes o los lotófagos. Muchos escritores antiguos, como Plutarco, Porfirio o Ian Bluchus, mencionaron en sus escritos al sacerdote de Apolo, el hiperbóreo Avaris, muy conocido como mago y hechicero, que inspirado por los dioses, daba oráculos y adivinaciones. Diodoro escribió: el hiperbóreo Avaris vino a Elas para renovar la antigua amistad y parentesco con los delianos. Heródoto dice en su obra que el poeta Aristeas del siglo VII a.C. escribió sobre los hiperbóreos en un poema llamado Arimaspea, sobre un viaje a los Isedones, que se cree vivieron en la estepa kazaja. Más allá de estos, vivían los Arimaspes, una tribu legendaria de jinetes de un solo ojo del norte de Escitia que habitaban en las colinas de los montes Rípeos, identificados con los Urales o los Cárpatos, y luchaban con los grifos, mezcla de águila gigante y de león, que protegían el oro en las tierras hiperbóreas, cerca de la cueva de Bórea. Y Píndaro, un contemporáneo de Heródoto, describió la perfección sobrenatural de los hiperbóreos. Nunca la musa está ausente de sus caminos, las liras chocan y las flautas gritan, y por todas partes giran coros de doncellas. Ni la enfermedad ni la amarga vejez se mezclan en su sangre sagrada. Lejos del trabajo y la batalla viven. Otros autores griegos del siglo V a.C., como Simónides de Ceos y Helánicus de Lesbos, describieron o hicieron referencia a los hiperbóreos en sus obras. Hiperbórea fue una tierra muy nombrada por los historiadores, filósofos y escritos griegos y romanos. Tanto Plinio, Píndaro como Heródoto, así como Virgilio y Cicerón, coincidieron en sus relatos en la longevidad de sus habitantes, que alcanzaban hasta los 1000 años, y también que la vida de los hiperbóreos estaba llena de felicidad, armonía y plenitud. Hecateo de Abdera recopiló una gran cantidad de historias sobre los hiperbóreos en el siglo IV a.C. y publicó un extenso tratado sobre ellos. Por desgracia se perdió, pero Diodoro Sículo menciona algunos. Por otra parte, en Irlanda, el pueblo de los celtas tenía sus propias leyendas, que también hablaban de una avanzada civilización en el lejano norte. El libro de las invasiones registra que Hiperbórea fue visitada por emigrantes de Irlanda, cuyos descendientes regresaron en una especie de aparatos que surcaban los cielos,
para establecerse de nuevo en Irlanda varios siglos después. En el libro se comenta: Bedach, hijo del Árbonel, el adivino hijo de Nemed. Sus descendientes fueron a las islas del norte del mundo para aprender druidismo y paganismo y conocimientos diabólicos para que se convirtieran en expertos en todas las artes. Y sus descendientes fueron los Tuatha de Danann. Estos últimos adquirieron conocimiento y ciencia y diabolismo en 4 ciudades: Falias, Goirias, Findlias y Muirias. A partir de entonces, los Tuatha de Danann llegaron a Irlanda sin barcos, pasando por el aire en nubes oscuras. Los Tuatha de Danann, o pueblo de la diosa Danu, también llamados Tuatha de, que significa pueblo de los dioses, comprendía personajes tales como Lugh, Morrigan, Aengus y Manannán mac Lir, que, según cuentan las narrativas de siglos posteriores, vivían muchos años. Decían que eran casi inmortales. Casualmente, tienen muchas coincidencias con el mundo céltico. En los escritos se dice que los Tuatha de libraron varias batallas. La segunda batalla de Mag Tuireth fue contra los fomorianos. Los fomorianos eran, en la mitología de Irlanda, los dioses de la muerte, de la oscuridad, de lo oculto y de la noche. Tenían diversas formas, generalmente considerados deformes o monstruosos, algunos con un ojo, un pie y una mano, otros tenían cabezas de animales. Esto nos recuerda la obra de Plinio el Viejo. En su Historia Natural menciona seres monstruosos, los blemias, cíclopes, estiápodos, arimaspos y otros más. Aunque los fomorianos podían ser bellos como el Ata, que al parecer era rubio y hermoso, o como Morrigan, diosa de la muerte, que poseía bellas facciones y cabello negro. Sin embargo, otros eran considerados indescriptibles, como el dios de la oscuridad y rey de los muertos, Tetra, que fue rey de los fomorianos antes que Valor. Valor, conocido también como rey de los demonios, era lo suficientemente alto como para ser considerado un gigante. Tenía un ojo en la frente y otro en la nuca. Su ojo trasero emitía un rayo letal con el que podía matar. Los fomorianos habitaban en una oscura región que se encontraba más allá del océano desconocido. La tierra perdida de Hiperbórea nos recuerda a la mítica Atlántida, con la diferencia que algunos historiadores creen que en el norte de la Rusia actual aún quedan restos de esa civilización. Incluso existen mapas antiguos donde aparece Hiperbórea, como es el caso del mapa de 1597 de Abraham Ortelius, de Ámsterdam, en cuya esquina superior derecha muestra un continente que ocupa toda el área polar, y lo denomina Hyperborei. También uno de los mapas de Gerardus Mercator, de 1595, reproduce los contornos de la Tierra del Norte. Un mapa semejante al de Mercator es este, de 1570. Hyperborea aparece como un continente ártico, y se describe como Terra Septentrionalis Incognita, Tierra del Norte desconocida. En otro interesante mapa del año 1572 de Abraham Ortelius, observamos que en la parte superior izquierda pone Oceanis Hyperboreus, que separa Islandia de Groenlandia. Según la versión popular, los arios eran descendientes de los hiperbóreos, aunque en los círculos académicos no se cree en la existencia de Hiperbórea. Sin embargo, algunos historiadores creen saber dónde se halla su ubicación. Varios estudiosos localizan Hiperbórea en la península de Kola. La mayoría coincide que estaba ubicada en una isla o tierra firme, ahora hundida, del océano Ártico. Aunque los habitantes de la península de Kola están convencidos que hay vestigios de Hiperbórea bajo sus pies.
y todas las anomalías sin explicación que suceden en este lugar les hacen pensar que esa civilización perdida aún se esconde bajo la tierra. Incluso hay quienes dicen haber hallado la entrada a Hiperbórea. La península de Kola, situada al norte de Rusia, es uno de los territorios más misteriosos del mundo. En esta región existen zonas anómalas y lugares de poder, y dentro del folclore y los relatos de los diferentes pueblos de la zona no faltan las leyendas de gigantes, duendes o hadas. También se mencionan zonas donde el tiempo se para o las brújulas se vuelven locas. Sus gentes aún recuerdan la leyenda del terrible gigante Kuiva, que en tiempos remotos atacó a los habitantes de la península y tuvieron que pedir ayuda a los dioses. Enigmáticas entidades que dispararon un rayo de luz que incineró al gigante. Del enorme Kuiva solo quedó su huella, que actualmente se puede ver en Ambundaskor, el pico más alto de la tundra del Lobócero, ya que aún permanece su forma, a pesar de la erosión producida por el paso del tiempo. Otras leyendas cuentan que, antiguamente, había un pueblo mítico que vivía bajo la tundra antes de la llegada de las primeras tribus. Eran los Sigirtia, de estatura pequeña, que vestían hermosas ropas con colgantes de metal. Decían que el color de sus ojos eran de un azul tan claro que se veían casi blancos, y hablaban con un ligero tartamudeo. Aunque vivían bajo tierra, de vez en cuando salían a la superficie de la tundra, y otras cuando la niebla lo cubría todo. Y para su transporte utilizaban perros y ciervos. Hay diferentes relatos que hablan de estos pequeños seres en muchos pueblos del norte de Europa y de la tundra de Siberia. Si hablamos de la península de Kola, no podemos dejar de mencionar el famoso Pozo de Kola, una perforación de 12.262 metros de profundidad, hecha con el único propósito de llegar a lo más profundo de la Tierra, que comenzó en 1970 y se cerró en 1992, al topar con una zona impenetrable. Pero, ¿por qué en esta zona? ¿Qué es lo que estaban buscando? Aunque quizá lo más interesante de este territorio se halla en la región de Murmansk, concretamente en Kovdor, que curiosamente significa serpiente. A esta ciudad, sus habitantes la llaman la capital de Hiperbórea, por la cantidad de restos arqueológicos de una avanzada civilización hallados bajo sus pies. En este territorio se ha encontrado escritura rúnica dentro de un dibujo de serpiente, pirámides, construcciones ciclópeas, como los de Canócero o los del lago Onega. Actualmente los hallazgos continúan, como es el caso del artefacto localizado en 2019 por Alexei Tolmachev mientras pescaba en el lago Hirbas. Se trata de una gran roca decorada con hilos de piedra. Los geólogos han dicho que la piedra podría tener entre 25.000 y 30.000 años de antigüedad y que seguramente formase parte de una estructura mayor. Hay que añadir el elevado número de leyendas que hablan de supuestas entradas a ciudades subterráneas. Para sus habitantes no hay duda que este territorio fue habitado por una civilización muy avanzada hace miles de años. Curiosamente, este es el único lugar del planeta donde se extrae badeleyita, mineral de circonio. En Kovdor también se halla la famosa y gigantesca planta minera de hierro GOK, de 2,5 kilómetros de diámetro y una profundidad de casi medio kilómetro. Si la observamos desde arriba, veremos que es más extensa que toda la ciudad. Antiguamente había una colina que, según sus habitantes, era un lugar de poder de los hiperbóreos. Cuentan que buena parte de los hiperbóreos, sabiendo que se iba a producir un gran cataclismo, se refugiaron bajo tierra, y muchos creen que hay entradas en la península de Kola que conducen a ciudades subterráneas. Quizá por esta razón, muchos se aventuraron en la búsqueda de esas entradas al interior de la Tierra.
En 1902 tiene lugar la primera expedición en el buque polar Zarya en la búsqueda de Hiperbórea, dirigida por el barón Edward Toll, que desapareció sin dejar rastro a consecuencia de las duras condiciones climáticas. Otro buscador fue el científico y escritor Alexander Vasilievich Bartchenko, que trabajó desde 1915 en el Instituto del Cerebro y la Actividad Nerviosa Superior, investigando sobre los médiums, psíquicos y todos los misterios de la psique humana. En 1921, supuestamente siguiendo las instrucciones del Instituto para el Estudio del Cerebro, Bartchenko fue a la península de Kola. No tenía ninguna duda que los hiperbóreos era una civilización altamente desarrollada que conocían el secreto de la energía atómica y sabían cómo construir y controlar aeronaves. Bartchenko había recogido información de la literatura masónica a la que tuvo acceso. En 1922 encontraron en la taiga, cerca del famoso Seidócero, unas colinas que se asemejan a pirámides, utilizadas por el pueblo de los Sami con fines rituales. Los habitantes del lugar le indicaron que al pie de Ninchurta había entradas de acceso a ciudades subterráneas. Así es como el grupo de Bartchenko encontró una de las cavernas. Incluso tomaron fotografías de la entrada, pero no se atrevieron a traspasarla porque les producía malestar. Bartchenko, al intentar penetrar en la misteriosa caverna, empezó a tener sensaciones extrañas, lo que le llevó a pensar que este lugar estaba protegido por campos de fuerza desconocidos. Esto no es algo nuevo. Recordemos que las cámaras halladas bajo los montes Buceji también estaban selladas por poderosos campos de fuerza que las hacían totalmente impenetrables. Los restos que encontró Bartchenko le hizo pensar que no había duda de que allí se encontraba una de las entradas a la ciudad hiperbórea. Por desgracia, las investigaciones no avanzaron mucho más. Bartchenko y su grupo, excepto uno de ellos que fue el que instigó contra los demás, fueron acusados y fusilados, a pesar de la falta de pruebas incriminatorias. Años después, se reconoció su inocencia y la de todo el grupo, pero los informes de la investigación sobre Hiperbórea nunca se hicieron públicos. El escritor e investigador de Hiperbórea, Demmin Valery Nikitich, miembro de la Unión de Escritores de Rusia, siendo el jefe de la expedición de investigación Hiperbórea, le llevó al descubrimiento de artefactos de una civilización antigua. En sus libros, comenta sobre la capacidad que tenían los primeros habitantes del Ártico para volar con la ayuda de unos extraños artefactos, e incluso que poseían armas de destrucción masiva. La revista de Moscú, Nauka y Religia, Ciencia y Religión, publicó información detallada sobre los descubrimientos de Demmin en 1997. La revista titulaba el artículo «Se ha encontrado Hiperbórea», y añadía que el pasado ruso se extiende muchos miles de años atrás en la prehistoria. Recordemos que en la región rusa de Kemerovo se halló un muro compuesto por varios bloques gigantes de granito, cada uno de más de 1000 toneladas. La estructura tiene una altura de casi 40 metros y se extiende por unos 200 metros en un sector de la montaña Gornaya Soria. Según la opinión del escritor Georgy Sidorov y jefe de la expedición, hay rastros de una antigua fusión pétrea, muestra de haber sufrido potentes explosiones termonucleares o de algún otro tipo. Sidorov recopiló muchas historias sobre la desaparición de la Hiperbórea ártica, y según las leyendas recogidas por él, antiguamente en este territorio la temperatura se hallaba entre los 25 y 30 grados centígrados, crecían palmeras y frutos tropicales, pero algo sucedió que produjo una catástrofe, cambiando el clima por completo. Nadie puede asegurar si existió o no esta mítica tierra, pero los restos arqueológicos están ahí, a la vista de todos, mostrando los misterios de un pasado remoto. La península de Kola ha sido siempre un lugar muy deseado.
la organización del Tercer Reich Ahnenerbe y el Departamento Especial de la NKVD de la URSS enviaron expediciones para cumplir dos objetivos. El primero, localizar Hiperbórea, y segundo, conseguir los secretos de los hechiceros que vivían en ese lugar. Había algo muy especial que interesaba a las dos fuerzas militares. Era conocido como la psicosis ártica o del norte. Se trataba del secreto de cómo convertir a una persona en un robot obediente o zombie, incluso a todo un ejército. El efecto podía durar desde varias horas hasta varios días, y podía repetirse varias veces. Decían que esto sucedía al introducir un espíritu maligno dentro del cuerpo del elegido. En ese estado, la gente obedecía cualquier orden que se le diera. Los poseedores de este conocimiento ancestral eran los Naitsk o Noitz, hechiceros y chamanes de la pequeña nación Sami. Dicen que los Sami, junto con los lapones, eran los descendientes de Hiperbórea, uno de los supuestos continentes hundidos, al igual que las míticas Atlántida y Lemuria. Los Noitz habitaron la península de Kola, y supuestamente su objetivo era ayudar a los pueblos que vivían allí. Cuentan que, aparte de saber cómo extraer la energía de la naturaleza, conocían una técnica especial de hipnosis. También poseían la capacidad de convertirse en animales. Pero fueron las dos primeras razones lo que interesó tanto a la NKVD soviética como a la organización ocultista nazi Ahnenerbe. Los dos bandos deseaban hacerse con los conocimientos de los chamanes para utilizarlos con fines militares. Pero se dice que incluso bajo la amenaza de muerte y las torturas, los Noitz jamás contaron sus secretos. Al parecer, los Noitz se comunican con los espíritus, y con la ayuda de ciertos sacrificios y rituales, conseguían poner en un extraño estado de hipnosis a las personas, a las que convertían en títeres obedientes. Dicen que los Noitz utilizaban los Seitz para obtener sus habilidades sobrenaturales. Los Seitz son enormes piedras colocadas de una forma extraña, ya sea en algunos picos rocosos o bien apoyados en un punto, en equilibrio. Y aunque parezca que puedan caerse, no lo hacen. Permanecen quietos en una posición imposible. Cuando se les acercan instrumentos de medición, estos marcan un fondo radiactivo, que no se sabe por qué razón puede cambiar con el tiempo. Creían que los Seitz tenían una energía única que podía aumentar mediante sacrificios, y que todas estas rocas formaban una especie de red mental entre ellas. En la península de Kola, los Sami y los lapones que viven allí cuentan muchas leyendas sobre esto. Actualmente, en Rusia, solo quedan 2000 lapones. La mayoría se concentran en Lobócero y Sidócero, dos islas situadas en el mismísimo centro de la península de Kola. Son lugares sagrados para la población lapona. Las bajas temperaturas y la noche polar, que dura 44 días, hacen que este lugar sea bastante hostil. En Lobócero hay 114 islas de distintas dimensiones, y cada una de ellas es como si fuera el final del mundo. La isla más grande es Kurga, que a su vez tiene sus propios lagos, en los que también hay pequeñas islas, y se extiende a lo largo de 7 kilómetros. Cuentan las leyendas laponas que los Seitz fueron creados a petición de los mortales por los espíritus y las criaturas del inframundo para adorar a fuerzas superiores mediante la realización de extraños rituales. Los Seitz fueron creados para contactar con el espíritu de la piedra, y su poder era utilizado por los Noitz. El folclore Sami y sus leyendas han sido registrados por algunos investigadores como Karuzin, Charnoluski, Kert y otros. En los diferentes pueblos y culturas de todo el mundo existen leyendas sobre gigantes, duendes, hadas y todo tipo de elementales. En esta parte tan alejada del resto del mundo no son menos,
Y así, según se recoge en las investigaciones hechas por Charnolewski, en este lugar se encuentran seres de pequeña estatura que viven bajo tierra y hablan de manera extraña. La cantidad de historias sobre ellos hacen pensar que, efectivamente, existió algún tipo de población antigua en la zona polar, aunque según sus creencias sigue existiendo. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de la organización Ahnenerbe era el poder de los Seitz y los chamanes que sabían utilizar su energía. En 1939, Alemania construyó una base secreta para submarinos llamada Basis Nord, y en la ciudad de Linnanmäki, los nazis probaron aeronaves con las llamadas tecnologías mágicas o de brujería. Y es precisamente en ese lugar, en las costas del Océano Ártico, donde un científico de Murmansk, llamado Vladislav Trosin, encontró unos círculos bastante extraños. Según sus investigaciones, ese lugar tiene 3 irregularidades. Una de ellas es que el agua brota de cualquier piedra. Al cortar la piedra, el agua gotea. No se sabe de dónde proviene, ya que no hay arroyos ni nada similar. Otra es que hay una gran cantidad de vetas anchas de cuarzo, que llegan, según dicen, casi hasta el centro de la Tierra. Y la última es la gran cantidad de piedras, seitz, colocados en contra de las leyes de la física. El material desclasificado de la expedición Ahnenerbe sobre tecnologías mágicas describe cómo el talentoso ingeniero Victor Schauberger pudo fabricar platillos voladores utilizando estas tecnologías. Había 3 tipos que se probaron en algún lugar de la costa del Océano Ártico. El motor de estos platillos era el agua. En el centro del plato había una cavidad llena de agua. A su alrededor había unos motores electromagnéticos que ponían el agua en movimiento, haciéndola girar. Pero se necesitaba que el mago lanzara un hechizo al agua. Un vórtice de agua producía un efecto antigravedad que hacía que el platillo despegara. El platillo volaba a una velocidad media de 21.000 km por hora, superando el de un avión, que se halla entre 800 y 900 kilómetros. El agua, los seitz, que son el sistema de energía de la Tierra, y las vetas de cuarzo, que son conductores, todo ello, junto con el poder del mago o brujo, hacían funcionar aquellos aparatos. Cuando los alemanes vieron que estaban perdiendo el conflicto, destruyeron la base y todo a su alrededor. Y luego, temiendo que el secreto de los magos cayese en manos de la NKVD, dispararon a los Noids. Curiosamente, el creador de los platillos, Victor Schauberger, sobrevivió, y cuando acabó la guerra, los estadounidenses lo invitaron, le ofrecieron muchísimo dinero y le pidieron que hiciera aeronaves. Pero respondió: «No es cuestión de dinero, todo está en mi cabeza. Puedo encontrar la montaña con agua y los seitz donde realizamos las pruebas, pero no hay magos. Y sin hechizos no puedo hacer nada». Casi todos los Noids fueron exterminados, y los pocos que sobrevivieron huyeron para salvar sus vidas, por lo que desaparecieron sin dejar rastro. Aunque todavía entre la población su recuerdo permanece, y las huellas de su existencia aún se encuentran en la península de Kola. Actualmente, de los misteriosos hechiceros, solo quedan las leyendas y las enormes rocas que desafían las leyes del equilibrio, mostrándose desafiantes en las superficies de las montañas. Y aunque en el fondo del lago y las montañas continúan encontrando restos de antiguas construcciones y santuarios de origen desconocido, la península de Kola aún guarda muchos secretos por desvelar.